En el mensaje de hoy, creer que Dios está haciendo cosas grandes a favor de su pueblo para que su pueblo no perezca. Entonces todo esto que va a pasar, todo lo que va a pasar va a ser a favor de la iglesia, ¿oyó? De la iglesia. Permanece en amor, permanece en Dios, para siempre. El tema de hoy es eclipse 8 de abril 2024. ¿Cuándo es ese eclipse? Mañana, ¿cierto? Entonces, este eclipse es muy profético. Mire, este eclipse es muy profético. Durante la historia de la Tierra han acontecido muchos episodios en el cielo, ¿cierto? Muchos. No ha sido primera vez que surge un eclipse, ¿cierto? Sabemos que en la historia de la Tierra muchas veces ha acontecido eso. Pero ese eclipse de mañana 8 de abril es muy especial. ¿Por qué es tan especial? Porque hace como 300 y pico de años, ¿cierto? Que no pasa un eclipse así como ese. Tiene unas características muy particulares ese eclipse. Entonces, es tan impactante lo que va a pasar a partir de mañana, ¿cierto? Que aún la gente que no tiene a Dios están en una revolución a nivel mundial con respecto a ese eclipse, ¿cierto? Y aún los brujos, usted los ve por redes sociales desesperados adivinando lo que va a pasar, tratando de adivinar lo que va a pasar, ¿cierto? Pero sí sabía que Dios dice que a sus siervos los profetas nos revelaría todo antes de que acontezcan las cosas. Entonces, Dios comienza a poner esa inquietud en el corazón de uno. Y hay una profecía que es la profecía más segura a la cual usted puede accesar. Y la palabra profética más segura es la Biblia, ¿oyó? Si usted va a la Biblia encuentra todo. Y ahí se da cuenta usted por dónde va el agua para el molino, ¿oyó? Así de sencillo. Entonces, vamos a la palabra de Dios, iglesia. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio 14. Ay, perdón, 18, 10, 14. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a sus hijos o a sus hijas por el juego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa de las naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones vas a heredar. A agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha sido permitido Jehová tu Dios. Dios a nosotros no nos permite que consultemos o busquemos a ver qué van a decir los brujos con respecto al eclipse, porque para eso tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Vaya a la Biblia, busque todos los versículos que tengan que ver con lunas de sangre, con eclipse o con las estrellas, y ahí se da cuenta usted. ¿Cómo se investiga? Se investiga de esa forma. Entonces uno mira los mapas, por ejemplo, lo que hicieron los pastores y profetas a nivel mundial, muy reconocidos, fue estudiar los mapas por donde iba a pasar científicamente, que hoy en día tenemos la tecnología muy avanzada, y entonces científicamente miraron por dónde iba a pasar el eclipse. Resulta que el eclipse va a pasar por unas ciudades específicas en Estados Unidos, que tienen unos nombres muy particulares. Ahorita les voy a contar eso. Entonces nos damos cuenta que
100% seguros de que, como estamos en los últimos tiempos, este eclipse va a ser de impacto mundial. Este eclipse va a ser de impacto mundial y muy fuerte y muy certero. Entonces estaba hablando y especulando mucho acerca de lo que va a acontecer con este eclipse. Pero vale aclarar que los cristianos no creemos en la astrología. Los cristianos no creemos en la astrología. ¿Por qué? Porque dice el Señor en Deuteronomio 18, del 10 al 14, que a Dios no le agrada que nosotros consultemos a quién, diga a los brujos, sino que vamos a quién, diga la palabra de Dios. Consultamos a Dios le pedimos: Dios, danos sabiduría y muéstranos qué viene con esto, ¿cierto? Entonces yo vi muchos pastores inquietos y comenzaron a investigar. Entonces nosotros no estudiamos con la astrología, porque la astrología es parte de la brujería. Por eso un cristiano nunca se lee el horóscopo. El horóscopo es parte de la brujería, es adivinación, todo lo que sea adivinación. La iglesia de la Piraquive, que es la ministerial de Jesucristo, allá se adivina, en esa iglesia se adivina. Entonces eso es un espíritu de adivinación, y el espíritu de adivinación, mire que acabamos de leer, es un espíritu de brujería, ¿oyó? Eso es hechicería. Entonces por eso nosotros no practicamos nada de eso. Nosotros sí creemos en la astronomía. ¿Qué es la astronomía? Estudia los astros, las estrellas y todo lo que está en la atmósfera, ¿oyó? Para que ustedes sepan. Nosotros sí somos estudiosos de la astronomía. Es muy diferente la astronomía de la astrología, ¿cierto? Entonces una cosa son los astros, ¿cierto? Que se estudia todo. Y usted mira, por ejemplo, en Salmos Dios dice que Dios mira, pega una miradita ahí a la tierra y dice que se sacude la tierra. Cuando tiembla la tierra es una miradita de Dios hacia la tierra. ¿Ustedes se imaginan de qué mirando qué pasa? ¿Se imagina qué pasaría si Dios se queda mirando la tierra? Si una miradita pequeña, hay un terremoto, ¿cierto? Surge un terremoto. Es para que sepamos el poder de Dios, ¿cierto? Iglesia. Entonces todos los pastores, yo vi un pastor que es muy temeroso, el pastor de qué dice la Biblia. Y ese pastor, siendo tan temeroso, él dijo: no se pongan a creer a todo el que dice que es profeta, que está profetizando, que vienen cosas terribles. Al inicio él dijo: con mucho cuidado vamos a manejar esto, y en muchos versículos donde la palabra de Dios respalda, ¿cierto?, lo del eclipse, pero con mucha prudencia. Pero ayer lo vi muy asustado, estaba predicando muy asustado. Dijo: sí se viene algo muy horrible para la tierra, porque él ha estado orando muchísimo y el Espíritu Santo le ha estado revelando a los pastores, a nosotros los pastores y a los profetas, de que viene algo muy impresionante para la tierra. Entonces, iglesia, en la Biblia encontramos eventos proféticos y nosotros creemos en los eventos proféticos, ¿o yo? Porque los profetas, ¿quién los constituyó? Los constituyó Dios. Y los eventos proféticos siguen aconteciendo, por ende necesitamos profetas. Para los que dicen es que los profetas ya no son, ¿cierto? Entonces, si hay eventos proféticos, tienen que haber también profetas, ¿cierto? Yo comencé a ver muchos días antes a varios profetas a nivel mundial, cristianos, temerosos de Dios, que comenzaron a hablar, a decir lo que venía, ¿cierto? Han profetizado cosas muy fuertes. Y yo sentía en el espíritu que ellos sí estaban hablando de parte de Dios. Yo sentí eso. Ellos están hablando de parte de Dios. Porque de verdad que lo que se viene va a ser muy fuerte. Bueno, dice Hebreos 12, 26. Dice así: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esto es en el Nuevo Testamento. Dios dice que a una vez Él conmoverá, dice, la tierra, mire, la conmoverá. Dígale que es a su lado: sacudida, remesón. Y dice que conmoverá a los cielos. O sea, estaríamos viendo señales de su regreso. La iglesia estaría viendo señales del regreso de Jesús. Jesús puede
regresar este año 2024, puede regresar el 2025. No sabemos con exactitud, porque recuerden que Jesús dijo que nadie diría es el día y la hora, ¿cierto? Ni el día ni la hora. El día ni la hora. Entonces dice que nadie lo podría saber, pero dijo que la iglesia sí iba a saber los tiempos. La iglesia sí iba a saber, porque el Espíritu Santo nos iba a revelar cuando ya Jesús estuviera por llegar de nuevo por su iglesia en el rapto. Porque nosotros creemos en el rapto, que Dios nos va a sacar acá. ¿Cuándo? Cuando pasen esos 3 años y medio de tribulación leve. Yo les he hablado a usted que es tribulación leve y gran tribulación. Entonces nosotros si ya estamos en leve tribulación, esto va en aumento, tiene que ir avanzando, esto tiene que ir fuerte. Y la iglesia nos vamos a estar sintiendo, pero es que nos hemos estado sintiendo muchos como asfixiados, como que no aguantamos más. Tenemos que creer que Dios está haciendo cosas grandes a favor de su pueblo, para que su pueblo no perezca. Entonces todo esto que va a pasar, todo lo que va a pasar, va a ser a favor de la iglesia, ¿oyó? De la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces los juicios de Dios también son por misericordia. A veces uno pensaría que los juicios de Dios solamente es por ira de Dios, que Dios quiere acabar el ser humano, pero los juicios de Dios también a veces son para Dios tener misericordia, y entonces en medio del dolor nosotros nos arrepintamos y volvamos a Cristo. Le volvamos a dar otra vez de nuevo a Dios el frente. Bueno, dice, cuando Jesús murió, se oscureció la tierra, ¿sí sabían? Se oscureció la tierra por 3 horas. Se oscureció desde las 12 hasta las 3 de la tarde, se oscureció el cielo. Cuando han pasado eclipses, pasan estos eventos tan tremendos. Entonces, en la guerra de los 6 días, en 1967, hubo también una luna de sangre. Entonces nosotros como iglesia creemos en los eventos proféticos. En Amós 3:7 dice, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin que lo revele, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. En Amós 3:7 dice que Dios no hace nada antes de que lo revele a sus profetas. Qué impresionante. Y usted sabía que también profeta traduce predicador de la palabra también, ¿cierto? Porque resulta que Dios a nosotros nos revela su palabra. Entonces también profeta es el que profetiza o el que enseña la palabra de Dios. También traduce profeta. Es pregonero de anunciar la palabra de Dios, el que predica. Entonces a los predicadores, a los que predicamos la palabra, que somos llamados por Dios, Dios nos revela antes de que acontezcan los episodios. Antes de la pandemia Dios me comenzó a mostrar, y el Espíritu Santo me hablaba en las madrugadas: levántese a orar y dígale a la iglesia que comience a almacenar comida, que guarde comida. Y les decía yo, ¿cierto? Les decía, aumenten el mercado, cuando tenga plata no se pongan por allá a comerse hamburguesa ni nada de eso, métanle más arroz, más frijoles, más cosas a la cocina, ¿cierto? Porque el Señor me ponía eso, y les volví y les decía, y yo les decía hasta sudando, porque el Señor me mostraba que iba a pasar algo muy fuerte. Y en muchas iglesias muy grandes, inmensas y todo, comenzaban a decir que lo que venía era muy grande, bendiciones, viene tu cosecha, este es el año de tu prosperidad. Y yo le decía a esta iglesia, viene algo muy grande y es muy feo, y yo siento, a mí se me ponían los pelos de punta, y yo les decía, viene algo muy fuerte, por favor, ¿cierto? Entonces les decía, oren mucho, ¿cierto? Cuando se vino la pandemia encima y todo el mundo encerrados, cosas que nunca nadie sabía, ¿cierto? Que nos iba a pasar, pero yo sí lo sentí en el espíritu lo que venía.